Bienvenidos a especiales de Realpolitik Televisión. Hoy con la presencia de un destacado político de la República Argentina, que ha tomado dos decisiones importantes. La primera me parece que fue la más difícil, la más drástica. Renunciar al partido de pertenencia, un partido que es parte de su historia, de su vida, de su sangre. Y la segunda, la decisión de aliarse a otros sectores políticos para disputar las elecciones en el 2025 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nos visita hoy Ricardo Alfonsín. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Muy bien trabajando, recorriendo la provincia, junto con Forja y con Libre del Sur. Bien, ahí te has aliado, ¿no? A dos sectores Sí. ¿Por qué te acercaste a ellos? Bueno, en primer lugar, Forja es un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Claro, sí. Es producto de la diáspora Forja, ¿no? Sí. Porque, bueno, Gustavo López, que la creó, dejó de sentirse interpretado, como muchos, por la Unión Cívica Radical, creó Forja. Hay muchos radicales, pero hay gente que no es radical, hay peronistas, hay socialistas, hay independientes en Forja también. Y con Libre del Sur ya habíamos trabajado. Yo en particular había trabajado mucho en el año 2013, cuando el radicalismo creó FAUNEN, el Frente Amplio UNEN, con el socialismo, con el GEN, con Proyecto Sur, con Libres del Sur. Y habíamos recorrido mucho la provincia de Buenos Aires, en particular los lugares más difíciles de la provincia de Buenos Aires, los más carenciados de la provincia de Buenos Aires. Es extraordinario el trabajo social que se desarrolla. Y estamos recorriendo, Libre del Sur, y estamos recorriendo ahora con Silvia, que es la coordinadora social de Libre del Sur, Silvia Saravia, claro. Bueno, y es una dirigente muy importante, no solamente una dirigente social, es una dirigente política también, ¿no? Bien, a ver, el apellido Alfonsín y la UCR o la Unión Cívica Radical son uno. Nadie puede disociar eso. ¿Cómo tomaste semejante decisión de decir, pego el portazo y me voy, renuncio? Después de 10 años, Ale, 10 años, muchos reclamamos que el partido, realizara un debate acerca de lo que había ocurrido desde el año 2015 a la fecha, para valorar a ver si había sido o no una buena decisión reunirnos con el PRO, tanto para el país como para el partido. La respuesta es negativa en los dos casos. Nunca procuraron escuchar la opinión de quienes discrepaban. Bueno, 10 años, y en el último año, en el 2023, ocurrieron cosas que ya uno no podía seguir perteneciendo a la Unión Cívica Radical. Habíamos esperado 10 años para que el partido revisara sus posiciones y su política de alianza, pero fíjate lo que pasa en el 2003. Uno de los de acá de La Plata, es un hombre al quien respeto, Martín Tetá, proponía que la Unión Cívica Radical se uniera con la Libertad Avanza. ¿Qué tiene que ver la Libertad Avanza con la Unión Cívica Radical? No, ya claro. está muy lejos el PRO. Ahora está más lejos el PRO todavía porque se ha corrido a la ultraderecha también. Después llevamos de candidato a senador, por ejemplo, a José Luis Esper, un hombre personalmente respetable, pero sus ideas no es que no tengan nada coinciden, que ver, son exactamente las contrarias a las que defendíamos desde la Unión Cívica Radical. Después, en esta gestión, se acompañaron decisiones del gobierno nacional que son muy perjudiciales para los argentinos, para los sectores que nosotros queremos representar, la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, la pequeña y mediana empresa, para la salud pública, y para incluso las instituciones de la República. Sí. No debe haber DNU más inconstitucionales que los que sancionó este presidente, y el partido los avaló, ¿no? Por lo menos nos lo rechazó, que es lo mismo que avalarlos, ¿no? Sí. Bueno, en fin, llegó un momento en el que tenía que dejar de pertenecer al partido. Es paradójico, ¿no? Porque, como vos decís, hay radicales que se animaron a sentarse a la mesa junto al presidente, a defenderlo, a apoyarlo, a levantar la mano, a apoyar sus leyes que iban en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores, en contra de los preceptos de la Unión Cívica Radical.
y sin embargo fueron defendidos y siguen estando en la Unión Cívica Radical, pero hay un grupo que dijo basta, como dijiste vos, y se escindió. A ver, se dividió dentro de la... No renunció, ¿no? Sí. Se dividió dentro del... Sí. Te voy a decir, en realidad, estos 5 o 6 diputados que votaron el aumento de los jubilados, y a los 15 días votaron en contra del aumento de los jubilados, sí, claro. Hicieron lo mismo con el financiamiento, son recriminados por el partido por la conducción nacional. Y la verdad que es escandaloso votar un día en una dirección y después en la contraria, ¿no? Claro. Ahora, también se les reprocha que hayan votado contrariando la identidad o las posiciones del partido. Bueno, en realidad eso viene haciendo la Unión Cívica Radical desde el 2015. Nadie está en condición de tirar la primera piedra. Claro. Nadie, ni siquiera los que pertenecen a al bloque llamado Democracia para Siempre, ¿no? Porque también ellos han votado, no rechazaron el DNU, votaron el RIGI, votaron el aumento, la reducción de los impuestos a los bienes personales. Puede haber cosa más injusta que esa, en una circunstancia como esta. Bajarle los impuestos a los súper ricos, a los 5% más ricos del país, restituyeron los impuestos a los trabajadores, votaron las facultades delegadas. Bueno, sí, sin duda. Así que, no sé, yo creo que ese sector del partido, ojalá me equivoque, no va a querer acompañar a la Libertad Avanza, pero va a buscar un atajo, digamos, va a hacer gatopardismo, porque se va a reunir, desde mi punto de vista, con el pro-Muleto, con el pro-B, que quiere reunirse con Larreta, con Monzó, con Massot. Ahí ves un Pichetto, pro más moderado. Es un pro de derecha, que no se ha corrido a la ultraderecha, pero nosotros no es que no tengamos nada que ver con la ultraderecha solamente, no tenemos nada que ver con la derecha tampoco. Bueno, y el partido no solo salió con la derecha, sino que asumió posiciones de derecha, defendió posiciones de derecha y terminó representando sectores sociales que no son los que nosotros nacimos para representar. Yo siempre recuerdo, bueno, muchos deben recordar las palabras de tu padre, ¿no? Sí. Con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. ¿Cómo ves hoy en el gobierno de Milei la justicia, la democracia, la república y estos valores? Estos valores, Alfonsín, cuando decía eso, estaba aludía a la dimensión social de la democracia. Alfonsín decía, la democracia no es solo ir a votar, la democracia tiene una dimensión social. La democracia se realiza cuando cada uno de sus miembros puede garantizarse los derechos esenciales para vivir, ¿no? Entre otros, comer, educarse, curarse. Cuando eso no ocurre, la democracia renga, decía Alfonsín, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno a esa democracia social la considera una aberración. La justicia social es una aberración. Sí, claro, lo digo. La igualdad es una aberración, degenerados ideológicos son, ¿no? Bueno, y en este sentido veo con preocupación. Yo creo que en el año 2025, por eso creo que hay que ponerle límites en el Congreso, no elegimos presidente, va a avanzar a fondo contra todas aquellas instituciones y leyes y normas de la Constitución, ¿verdad? Que tal vez la quieran modificar, que le atribuyen al Estado la responsabilidad de la política, a los ciudadanos, a través de sus representantes, de promover sociedades justas. Y eso no lo quiere Milei. Y por eso es necesario frenarlo en el Congreso. Vos hablaste de neoliberalizar la Constitución. Sí, ¿esto es así? Sí, ¿es lo que pensás, que Milei quiere abrirla para los sectores de poder? Exacto, eso se quiso hacer en la década del 90. El radicalismo se opuso, finalmente el presidente de aquel entonces tuvo que terminar aflojando, pero lo que querían era modificar la Constitución para introducir los principios y las ideas fundamentales del neoliberalismo. La nuestra es una constitución propia del constitucionalismo social, que reconoce derechos sociales y económicos a los ciudadanos por el hecho solo de ser ciudadanos, que tiene responsabilidad del Estado de asegurar. Bueno, eso es lo que quieren eliminar, porque a eso es la escuela austríaca. La escuela austríaca decía, hay que alejar a la economía de la influencia de los ciudadanos que puede producirse en democracia, hay que alejarla, porque para ellos la democracia es una amenaza para las libertades económicas, que es lo único que les importa a ellos. Las libertades sociales
La libertad de política no le importa un pito eso. Lo único que le importa es que haya libertad económica, que haya libertad de mercado. Allí en el mercado, por supuesto, son más fuertes los que más plata tienen. No, claro, entonces se toman decisiones. Si no planifica el Estado, planifica el sector económico y no el sector privado, pero los que más plata tienen en el sector privado. Y esto es lo que es necesario tratar de persuadir a la sociedad de que lo que se viene es grave desde ese punto de vista. ¿Qué pensás que puede pasar? Ganó Trump. Al final se analizaban, se conjeturaba si ganaba Trump, si no gana Trump, qué le beneficia al gobierno, al país, a Milei. ¿Qué cambia con el hecho de que ganó Trump para la Argentina? Desde el punto de vista de la deriva autoritaria, creo que debemos estar más preocupados. El gobierno exhibe claramente una deriva autoritaria pronunciada. Si no ha ido por más es porque no están dadas las condiciones subjetivas, pero estoy seguro que con el triunfo de Trump puede sentirse respaldado, porque, en fin, el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos que de Estados Unidos, tampoco es un hombre que tenga muchas convicciones democráticas, y no me extrañaría que avanzara en consecuencia en esa dirección, porque eso es lo que va a hacer el propio Trump en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han leído la Agenda 47 del presidente Trump. Te pone los pelos de punta. Pero hay una diferencia entre Trump y Milei. Sí, Trump claro. es nacionalista y cuida lo suyo, Sí, Milei señor. no. No, exactamente. Así ha sido una gran diferencia. Hacia adentro no creo que haya tanta diferencia, porque Trump también piensa que hay que dejar en libertad de acción al mercado interno, bajar los impuestos a los ricos, bueno, pero otra serie de medidas que en el fondo, bueno, que coincidirían con las de Milei. Respecto de la relación del país, la relación económica de Estados Unidos con otros, o de comercio internacional, Trump es defensor del trabajo y la industria nacional. En eso, claro, de hecho amenazó a un empresario, le dijo, vos te vas a otro país, acá no vas a vender nada, ¿no? Milei encima quiere abrir de par en par, todavía no lo ha hecho, ya ha empezado gradualmente. Y eso va a terminar con las pymes, Bueno, y va a terminar con el trabajo. Va a pasar algo parecido a los de los 90, peor todavía que los de los 90. Pero además el enojo de alguien que es importante, como Paolo Roca, que le dijo, las importaciones chinas me están perjudicando, y ahora ya amenazó o dijo que iba a echar a 800 personas. Sí, esto habla también de la doble vara con la que las élites económicas se manejan con relación a los gobiernos, ¿no? Porque siempre reclaman que la política no se meta, salvo que los perjudica a ellos, ¿no? Si no se meten. Dicen, tenemos que tener libre comercio, tenemos que hacer acuerdos comerciales con el resto de los países. Ahora, eso sí, a mí me piensa que no la toquen, ¿no? Bueno, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando invitamos a los empresarios, que son muy respetables, desde luego, sobre todo a los más grandes, a la televisión, a hablar de política, porque la verdad que de política no saben demasiado, o mejor dicho. La política trata del interés general y el empresario lo que sabe es del interés particular. Si sabe del interés general lo posterga, porque el empresario defiende su interés particular. Si no hiciera eso se fundiría. Así que tomemos con pinza lo que dicen los empresarios, que están defendiendo su rentabilidad. Seguro. En el fondo. ¿Y a Milei dónde lo ubicás? ¿Lo ubicás como un político? ¿Lo ubicás como un defensor de un empresario? ¿Lo ubicás como qué? No, como un fanático, en primer lugar, ideológico, de ultraderecha, es decir, ultraliberal, quiere eliminar al Estado. Dios mío, eso es una locura. Una locura. Claro. Un dogmático, un hombre que se siente dueño de la verdad, eso es muy grave. ¿Lo sentís peligroso? Sí, yo creo que sí, lo decía en la campaña. Yo creo que encarna un serio riesgo para la democracia y para la república. Por eso me parece que los partidos democráticos tienen alguna responsabilidad, hay que evitar eso. Si vemos que se profundiza, hay que hacer algo para que no pueda avanzar en esa dirección. Y un hombre que es un insensible socialmente, no le interesa, que él cree que la justicia social, bueno, la dignidad de las personas es un asunto personal, la política no tiene nada que hacer. Si vos tenés que conseguirte la vivienda por tus propios medios en el mercado, nadie te impide tener vivienda, nadie te impide tener trabajo digno, simplemente lo tenés que defender vos como puedas. Y la política no se debe meter. Eso no es que yo lo estoy interpretando, eso es lo que está escrito por los ideólogos de Milei, ¿no? Ayer Milei afirmó contundentemente, dijo, la recesión ya terminó. Argentina a partir de ahora día a día está creciendo.
Mira, no va a terminar la recesión, porque Milei necesita, para poder domar la inflación, había otro camino, por supuesto, necesita apertura de la economía y recesión. Ese es el camino que eligió Milei. Por eso él podía haber elegido otro camino, colocando el esfuerzo en las grandes corporaciones, en aquellas que tienen exenciones tributarias, en aquellas que tienen transferencia de ingresos para que puedan desarrollar mejor su actividad, aunque ya se han transformado en empresas importantes, como el caso de Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, yo creo que debía haber puesto el esfuerzo no en los sectores que menos tienen. Incluso creo que muchos de los que los votaron creían que iba a ser así, que al esfuerzo no lo iban a hacer los que menos tienen, no lo iban a hacer los jubilados, no lo iban a hacer los estudiantes universitarios. Bueno, claro. Sin embargo, es eso lo que está ocurriendo. Por eso yo creo que pierde las próximas elecciones. Yo visito muchas sociedades de fomento, Cámara de Comercio, Centro de Jubilados, sindicatos, no para hacer actos, desde luego, para hablar con las autoridades. ¿Y qué te dicen? ¿Qué notas? Que están muy desencantados la gente, que la esperanza se agota, están muy enojados con el gobierno, es creciente el enojo del gobierno, pero debo reconocer también que está enojada con la política en general. Y te diría que nadie capitaliza, me parece, ese enojo de los que votaron a Milei, ¿no? Pero yo estoy seguro de que se va a seguir profundizando esto, porque no va a cambiar las políticas. Ahora alguien dirá, ¿por qué decís esto? Porque la obligación de quien hace política es decir lo que cree que tiene que decir, en función de lo que sea, considere bueno o malo para el país. Y bueno, yo creo que lo que está haciendo es muy malo desde el punto de vista social, y ni que hablar desde el punto de vista republicano y democrático. Ya nos vamos a dar cuenta, pero bueno, que la sociedad haga su propia experiencia. Hablaste del tema del enojo con la política en general. Digo, me obliga a preguntarte cómo tomaste la jugada de Cristina en primera persona. Dijo, voy a tomar el PJ, voy a ser presidenta del PJ, voy a jugar políticamente. Sí. Digo, ¿qué te parece eso? Yo no me meto en la interna. No te metes Me tuve que ir del partido, por supuesto, ya no participo más en las internas y estoy aliviado. Mejor dicho, de eso... Partido que no defendía las ideas del partido, ¿no? Si uno quiere defender las banderas de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín, de Levenson, tiene que trabajar por afuera del partido. Eso es imposible desde la Unión Cívica Radical. Por eso estamos con... Es fuerte lo que estás diciendo. Y sí, lamentablemente eso es lo que me costó a mí tomar esta decisión. Te aseguro que me costó mucho más que lo que les costaría a muchos de los que hoy todavía no se animan a tomar esa decisión. Te aseguro que me costó muchísimo, pero bueno, entre lo afectivo, lo emocional, los sentimientos y las convicciones hay que hacer prevalecer las convicciones. Esto no es la Unión Cívica Radical. Y estoy seguro que muchísimos radicales, no de los que llevaron al partido a esta situación, nos van a acompañar. Y yo les pido que nos acompañen, le van a hacer un bien al partido. Bien, estás trabajando fuerte en la provincia de Buenos Aires, vas a ir como candidato. Sí, veremos quién es el que más garantías políticas y electorales ofrece. En principio vamos a ir a dar esa pelea, vamos a caracterizar lo que es el actual gobierno, vamos a caracterizar a la oposición también. Hay una oposición de derecha en la provincia de Buenos Aires, alguna que va a ser explícita y otra que va a ser disimulada. Eso que hablan de centro, eso es en el fondo gatopardismo. Mejor que se expresen acerca concretamente de lo que harían con el Estado. Si gobernaran, ¿qué relación tendría con la economía? ¿Qué relación tendría con el mercado? Si abrirían o no la economía, si protegerían o no la pequeña y mediana empresa, si privatizarían el sistema de seguridad, qué tipo de reforma laboral quieren, una que haga retroceder la relación entre capital y trabajo en los tiempos en los que esta era muy injusta, porque la nueva economía nos obliga a hacer eso. No, muchachos, hay que discutir en serio. No, la nueva economía no nos obliga a sacrificar el bienestar y las condiciones de vida dignas, sino la política no sirve para nada. Bueno, es una forma de decirlo. Hablamos del ámbito de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, está de alguna manera haciendo lo contrario, podemos decir, a lo que dice y hace Milei, digamos, está tratando de seguir con la obra pública, tratando de cuidar los salarios de los docentes. Está actualizando, no como muchos quisieran, que es
digamos, recomponer el salario. Pero, bueno, acompaña la inflación. Digo, está haciendo alguna especie de oposición política. ¿Cómo ves el...? Bueno, mira, a mí me preguntan a ver qué me parece, qué pienso respecto del gobierno de Axel Kicillof y del gobierno de la Vidal. Yo te digo francamente, y esto lo debería contestar cualquier radical si fuera consecuente con las ideas de la Unión Cívica Radical y si contestara con honestidad intelectual. Infinitamente mejor el gobierno de Axel Kicillof que el de María Eugenia Vidal, y lo digo con todo respeto. El gobierno de Axel Kicillof está mucho más cerca de lo que hubiera hecho un gobierno radical en la provincia de Buenos Aires. Y esto no lo puede negar ningún radical. Y sufre una gran discriminación por no haber perdido las elecciones. La sufren los habitantes de la provincia de Buenos Aires, en realidad. Vos sabés que le retiene a la provincia, no retiene a los bonaerenses 6 billones de pesos, hoy debe ser un poco más, 6 billones. El gobierno nacional. El gobierno nacional. No es al que se lo retiene al gobernador. Se lo retiran a los habitantes de la provincia. A todos los habitantes, porque claro. Con esos recursos se podían hacer, bueno, prestar muchísimos servicios de calidad, se podían hacer viviendas, se podrían urbanizar los barrios, se podían hacer rutas, se podía hacer obra pública. Y esas obras se hacen en los municipios, porque en realidad el territorio provincial no existe la suma de los territorios provinciales. Pero bueno, ahora por ejemplo, vos fíjate lo que pasó, que yo no sé cómo no reacciona la oposición, además, la oposición a Axel Kicillof. Porque ellos tienen que defender los intereses de la provincia. ¿Cómo no reaccionó, salvo alguna excepción, de manera categórica contra lo de Petronas y se deslocalizó la inversión, la que se iba a hacer en Bahía Blanca? 50.000 millones de dólares eran, ¿no? En varios años. 50.000 millones de dólares se iba a hacer en Bahía Blanca. ¿Sabes lo que era eso para la provincia? Claro, una inversión importante. Importantísima en términos de creación de fuentes de trabajo, en términos de promoción del entramado productivo, en términos de recursos para la provincia. Bueno, importantísima. Pero el señor Milei consideró que había que llevarla a otro lugar porque en la provincia de Buenos Aires no habíamos votado los bonaerenses a Milei. Una cuestión ideológica, me parece. Exacto, ahí, ¿no? Río Negro. Ahora, ¿qué pasó? Se fue Petronas. Se fue Petronas, no lo hace ni en Río Negro ni en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque le pareció poco serio, le generó desconfianza la reacción del presidente de la República. Ahora, ¿vos ves alguno de la oposición, del PRO, del radicalismo, que diga algo sobre esto? ¿Vos viste lo que está haciendo, por ejemplo, Axel Kicillof? Eso me hubiera gustado que hubiera un gobernador radical con el canal Magdalena, lo que representa para el país en términos de soberanía, en términos de recursos y abaratamiento de los transportes en barco. Y el gobierno nacional no lo quiere hacer, Axel Kicillof le ofrece al gobierno nacional hacerlo a la provincia. El gobierno nacional no contesta. Ahora, ninguno en la oposición reclama una respuesta del gobierno nacional. A ver, la provincia de Buenos Aires podría tener un puerto en donde lleguen los buques a un menor costo que en Uruguay. Absolutamente. ¿No? Abarataría muchísimo los viajes a todos lados. Y en Uruguay, los recursos que se queda del puerto de Uruguay, yo lo lamento por los uruguayos, pero los recursos que se quedan del puerto de Uruguay los quedaría en la provincia de Buenos Aires. Algo que el gobierno nacional desistió y le regaló el puerto a Uruguay, ¿no? A los barcos que vienen para Buenos Aires. No dragan ese canal. Si no dragás ese canal, que es un canal natural, el Magdalena, vos tenés que hacer escala en el puerto de Montevideo. ¿No? Sí, Milei no pierde oportunidad, y lo hizo hace poquito, ¿no? Cada vez que puede, ataca a tu padre. Sí, ataca al radicalismo, más que nada, o sea, odia al radicalismo, pero sobre todo la figura de tu padre. Tiene un encono. Dice, en un momento lo ponía en una foto para pegarle piñas, ¿no? Porque se descargaba. Y lo último que dijo, bueno, que fue el que fogoneó el golpe de Estado a De la Rúa. Digo, ¿cómo tomás? Milei es un inescrupuloso, un hombre sin escrúpulos, moralmente inferior, digo yo, ¿no? Porque sabe que no es cierto lo que está diciendo. Dice esas cosas porque vaya a saber cómo razona, cree que alguna ventaja puede obtener hacia adentro del partido, vaya a saber por qué lo dice. Él sabe que no es cierto. A mí no me afecta en lo personal porque no valoro sus opiniones, pero por las razones que dije, no por razones intelectuales, sino por la falta de escrúpulos del presidente. ¿Vos te acordás lo que decía de Patricia Bullrich? Sí, claro, que era una tirabomba, claro. Mejor ni repetirlo, porque era tirabomba en ciertos lugares. En jardines, claro, sí. Ni repetirlo, porque la verdad, estoy seguro que tampoco creías
ni le costaba que eso hubiera sido cierto. ¿Te acuerdas lo que decía del ministro de Economía? El ministro sí, que hizo el mayor desastre, que se fugó toda la deuda. Y, bueno, incluso lo acusaba de comportamientos reñidos con la ley. Claro. Algo parecido decía el presidente Macri. Ahora resulta que todos ministros son héroes, son los mejores ministros. Y los convocó primero para ser ministro. O sea que no creía lo que decía. ¿Y cómo calificás a un hombre que dijo semejantes barbaridades en las que no creía, simplemente para obtener un resultado electoral? ¿Cómo calificás eso? Es un hombre que le dice al adversario político rata, gusano, parásito, excremento humano. ¿Cómo calificás a una persona que es capaz de tratar así al que piensa diferente a los periodistas, que piensa diferente? Lo mismo que Trump. Sí, Trump hacía actos en los que le decía, lo copió todo a Trump, hacía actos en los que le decía a la gente que estaba en el acto que gritaran qué pensaban de los periodistas. Lo mismo que hizo en Parque Lezama. Bueno, yo espero que reaccionen algunos, no, estas no son cuestiones menores, no hay cuestiones de estilo, como dijo Macri. ¿Qué cuestiones de estilo? Estas son cuestiones muy serias, son impropias de un hombre que tiene auténticas convicciones democráticas, no promueve el odio, ni la bronca, ni la división. Alguien que tiene fuertes convicciones democráticas. Este hombre no las tiene. Sí, evidentemente tiene que ver algo de eso, digo, porque me parece que le rinde políticamente esto de salir fuertemente, atacar, claro, ir como se dice, un buey, un caballo con la anteojera para adelante siempre, ¿no? Sí. Nunca para atrás. Y hay un sector, ¿vos qué pensás? Digo, porque hay un sector que todavía le sigue dando... Se habló de que empezaba a caer la imagen, de hecho cayó, sí, pero se detuvo. Hay un sector que sigue entendiendo que puede haber una posibilidad de cambio con Milei. Yo entiendo que los sectores que han sufrido más, los más vulnerables, los que han sufrido carencias de derechos esenciales y que vienen viviendo con esas carencias de hace años, voten una alternativa como la de Milei, porque necesitan confiar algo. Ahora, que las élites económicas, las de las grandes corporaciones, no las pymes, son un universo totalmente diferente, aplaudan, celebren que uno de los próximos dirigentes de las grandes corporaciones, se ha dicho que lo calificaría con 9.90, revela una insensibilidad social, una indiferencia, una falta de compromiso con los compatriotas. No les importa lo que le pueda pasar mientras mejore su posibilidad de hacer negocio. Eso en realidad revela que padecen una indigencia espiritual, cívica, ética, diría yo, ¿no? De dimensiones patológicas, diría, no quiero utilizar palabras fuertes, pero de estas cosas no se habla mucho en la Argentina. Yo creo que tenemos que analizar a las grandes corporaciones, qué compromiso tienen con el país y cómo pueden complicar la acción de los gobiernos que quieren construir sociedades más justas, porque tienen un poder no solo económico, tienen poder político. Y seguro, no es solo Milei, evidentemente, ¿no? Digo, esto se nota que el poder, digo, justo, mira, las últimas que te iba a preguntar tienen que ver con eso, digo, ¿cómo está encarando la relación con los gremios y los sectores de la Argentina? Sí. Y hablamos de Aerolíneas Argentinas, lo que pasó. Sí, señor. Digo, la disputa de decir, el gobierno ve que un trabajador hace algo que no le gusta, por más que esté dentro del derecho del trabajador, lo echa. Ah, sí, claro. Se genera una disputa, otro paro, echa 15 trabajadores más, digo, y pone... Estamos hablando de la empresa Intercargo, ¿no? La que provee las plataformas, las escaleras, que sube los bolsos. Digo, pero el gobierno mete a Aerolíneas Argentinas y dice, traigan una propuesta hoy, estamos hablando de hoy, viernes, porque si no, cierro la empresa, dice. Bueno, claro, es así. Digo, bueno, y eso va a pasar con todo. Si ahí no hay factores de poder... Pero claro, ¿no? Que hay factores de poder, que hay muchos que están interesados en hacer ese negocio. Milei piensa que los países no tienen que tener ninguna empresa, y menos si es rentable. Si es rentable hay que dársela al sector privado. En todo caso, si no es rentable, bueno, veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero eso es lo que piensa Milei. Y respecto de Estados Unidos, que vos me preguntabas, yo creo que hay algunos que se ilusionan con la posibilidad de que Trump le dé un crédito del Fondo Monetario, lo que nos condicionaría todavía
por más tiempo, ¿no? Como hizo con Macri. Como hizo con Macri. Bueno, puede ser, yo creo que va a ser difícil eso, pero las políticas económicas de Trump van a perjudicar a la Argentina, porque ellos van a cerrar van a grabar con las importaciones con aranceles muy altos, claro, pero muy altos, incluso de bienes argentinos, ¿no es cierto? De hecho, ya se habla que Wall Street le está pidiendo una devaluación al gobierno nacional. Bueno, claro, pero además van a subir la tasa de interés porque el aumento de los productos que vienen de afuera, porque los arancelan, va a generar inflación. Para bajar la inflación van a subir la tasa de interés. Suben la tasa de interés, se va a enfriar la economía también, además en el mundo. Además de por los aranceles se va a enfriar en el mundo y por supuesto se va a enfriar también en la Argentina. Así que guarda con lo que puede pasar ahí en lo económico. Yo tengo mucha preocupación en ese sentido, ¿no? Ricardo, la última. ¿Vas a recorrer la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Vas a recorrer junto, dijiste a Gustavo Silvia López, Sarabia, Gustavo López, van a seguir recorriendo la provincia? Sí. Y nos vemos con otras fuerzas políticas también. Ajá. Todavía no quiero nombrarlas porque, bueno, ya vamos a saber. ¿Vas a seguir aunando fuerzas? Sí, señor. Muy Nosotros bien. somos una centro-izquierda. El radicales tiene miedo de utilizar esa palabra. Ahora he oído a que alguien dice centro intenso o algo por el estilo. No sé qué quiere decir eso. Ya centro es difícil saber qué quiere decir. El centro es entre la derecha y la ultraderecha. ¿Qué es el centro? Que digan, que empiezan a hacer en serio con las cuestiones más importantes, las que tienen que ver con la economía, que afecta intereses y con la posibilidad de construir sociedades más justas, porque de la economía depende que la sociedad sea justa o no, de cómo funcione la economía. Bueno, vamos a hablar con otros que están enojados con sus partidos. No somos una fuerza peronista, tampoco somos una fuerza antiperonista, para nada. Pero abrís el diálogo, sí, señor, a muchos este sectores. fin de semana tenemos reuniones importantes con dirigentes de otros partidos que no tienen tal vez dimensión provincial, pero sí importante desarrollo local en los distritos, ¿no? Que quieren también conversar con nosotros porque no están muy conformes con lo que están haciendo sus partidos. Ricardo, te agradezco, no, yo te agradezco por estar acá. A vos. Te agradezco enormemente, en serio. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto hablar con vos. Gracias, gracias, Ale. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, y nosotros nos despedimos en este especiales en Realpolitik Televisión y nos estaremos reencontrando muy pronto.